En el video anterior estuvimos revisando la categorización, la definición de las curvas tonelaje-ley a partir de los resultados de Kriging. A continuación vamos a revisar el proceso de categorización de recursos a partir de los resultados de Kriging. Como comentario inicial, la verdad no es muy recomendable hacer un proceso de categorización a través de los resultados de Kriging, sobre todo por cómo funciona Kriging en el tema de la estimación. Em, Eso está fuera del tópico del curso, pero eh, es una recomendación, sobre todo porque en Kriging es difícil estimar la incertidumbre asociada a la estimación. Para eso se recomienda utilizar lo que son las simulaciones geoestadísticas, que son una herramienta que actualmente está siendo un poco más utilizada en la estimación, sobre todo para lo que tiene que ver con evaluar la incertidumbre en la estimación. Pero como un ejercicio, digamos, de categorización, eh, podemos realizar, realizarlo sin problema. Antes de comenzar, sin embargo, quiero revisar un par de cosas que no mostré del video anterior. Lo primero, recuerden que definimos esta tabla, que es la que está aquí abajo. Yo les recomiendo para verla mejor, bueno, si que tienen una pantalla más grande se puede ver mejor, pero pueden enviar la tabla al reporte, aquí, en Send to Report, y se puede observar la tabla aquí abajo. Entonces, en esta tabla simplemente es lo mismo que aparece en el gráfico, pero con más detalle, ¿no? Para cada ley de corte, el tonelaje, el metal, la ley, bueno, y aquí están los beneficios, que es lo mismo del metal, el volumen y la densidad. ¿Cómo se calcula el metal? El metal se calcula como el producto del tonelaje por la ley media dividido en 100. Como la ley está en porcentaje, hay que dividir eso en 100. Y eso da la cantidad de cobre en este caso, que es la estimación que estamos haciendo, la cantidad de cobre que se tiene sobre una ley de corte. Entonces, los recursos totales, es decir, si yo pudiera extraer todo lo que hice la estimación, eso significa que si tengo una ley de corte cero, el recurso total que tengo para extraer son 88 millones de toneladas con una ley media de 0,94. Y una cantidad de cobre, bueno, esto está en kilos, así que esto habría que multiplicarlo por 10 a la 6 para que queden millones de toneladas. Eh, em, ya, eso se puede modificar. Eso se puede modificar aquí en la tabla. El metal para que no quede en kilo, para que quede en millones o en kilotoneladas. Normalmente, ahí está, en kilotoneladas. Nos queda 829.000, o sea, 829 mil toneladas de cobre en este caso. Am, Esto, por supuesto, si extraemos absolutamente todo, el recurso total. Y el otro detalle que no les comenté es que aquí, recuerden que teníamos el gráfico original que llegaba hasta 5,38, una cosa así, que era la ley máxima. Yo les comenté que no era necesario graficar estas curvas hasta la ley máxima, por lo tanto uno puede, por ejemplo, aquí editar y decir, mira, ver los gráficos hasta una ley de corte de 2 y uno puede ver ahí con más detalle las curvas en este rango de ley, entre 0 y en este caso en 2. Eso para mejorar la observación de los resultados. Em, ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer es exportar nuestros resultados para realizar la
eh, para realizar la estimación de eh, la categorización de nuestros recursos. Entonces, en grilla vamos a exportar nuestros resultados, grilla, export, y lo podemos ven que hay diferentes formatos. Por supuesto, utilizamos Excel. Exportamos la grilla y vamos a exportar todas las variables con las posiciones de cada celda, y el archivo de salida le vamos a llamar modelo de bloques de la ley de cobre. Am, y con eso sería todo. Aquí podemos ver dónde lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en las descargas simplemente. Y esto lo queremos guardar como un archivo Excel. Guardamos. El nombre. Modelo de bloques, la ley de cobre. Guardamos y exportamos. Se tiene que estar listo. Cerramos y abrimos el archivo que es este. Tenemos el X y Z, que es la localización de nuestro bloque. Ley de cobre en este caso y la desviación estándar. Entonces a continuación vamos a realizar lo que es la estimación de nuestros recursos. ¿Qué es esto? Para eso vamos a ir a la presentación y ir identificando qué es cada uno de estos elementos. La categorización de recursos, esto está regulado típicamente por ciertos códigos que les voy a subir también. El que más se utiliza o el más conocido, que es el código York. De hecho, estas definiciones que están aquí son textuales del código York. Am, que en el fondo me define y marca las regulariza en el fondo lo que es el cómo hacer los reportes de recursos y reservas mineras. Alguna vez le comenté al inicio de estas clases que no cualquier persona puede realizar un reporte de recursos y reservas, sino que tienen que ser personas que están debidamente acreditadas para eso, que se denominan las personas competentes. En este caso, estas personas competentes normalmente son personas geólogas, ingenieros de mina, que se dedican o que se han dedicado típicamente al menos, creo que son entre 5 y 10 años en el tema de la estimación de recursos, además de de tener que realizar un curso y una debida acreditación al respecto. Entonces, en términos de lo que son los recursos minerales, podemos dividirlos en tres grandes grupos, que son los medidos, indicados e inferidos. ¿Y qué es un recurso mineral? Tal como dice ahí, textual, es una concentración u ocurrencia de material sólido de interés económico dentro o sobre la corteza terrestre, en tal forma, ley y cantidad que hay expectativas razonables para una eventual extracción económica. Por lo tanto, un recurso mineral puede ser básicamente cualquier cosa que yo pudiese extraer o que tuviese algún interés de extracción. Y ese recurso mineral lo puedo dividir en tres. Recurso medido, recurso indicado y recurso inferido. Principalmente, los recursos los puedo... em, la diferencia entre uno y otro tiene que ver con la certeza geológica que tengo en que el recurso mineral o el depósito mineral o el mineral que yo estoy diciendo que hay en ese sector efectivamente se encuentra ahí. Las definiciones literales del código York están ahí, el de medio indicado e inferido, para que la revisen, pero principalmente si yo tengo mucha certeza, es decir, yo tengo muchos sondajes, principalmente, que me están indicando que efectivamente tengo ahí un depósito mineral, eso es un recurso medido.
Si tengo poca incerteza o poco sondaje en este caso, van a ser recursos inferidos. Y intermedio a eso tenemos los recursos indicados. La verdad no hay una definición objetiva muy clara, insisto, esto es literal del código York, de cómo identificar o cómo definir recursos medido e indicado e inferido, pero tiene que ver principalmente con la certeza geológica que yo tenga de que efectivamente el depósito mineral se encuentra en esa zona. Em, en este caso, el recurso medido más el recurso indicado se denomina el recurso demostrado. Es este recurso, el recurso demostrado, el que yo puedo considerar o el que yo debo considerar para poder estimar lo que se denominan las reservas mineras. Que eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, yo les voy a proponer una opción objetiva, digamos, de cómo determinar recursos medidos, indicados e inferidos a partir de lo que es la varianza de Kriging. Insisto, no es lo ideal, pero es una herramienta bastante adecuada, que al menos sirve y es objetiva. Esto, el cómo funciona es tal como se muestra en la presentación. Un recurso medido va a ser aquel cuya varianza de estimación, ya sea la varianza de Kriging o la de simulación, es inferior o igual a 1,5 veces la varianza media del método. El recurso indicado va a corresponder a aquellos bloques que tengan una varianza de estimación que es mayor a 1,5 veces la varianza del bloque y menor a 2 veces la varianza media del método, perdón. No el bloque, sino que es la varianza media del método. Y por último, los recursos inferidos van a ser aquellos que tengan una varianza mayor a 2. Y además yo puedo generar otro tipo de restricción que tiene que ver con aquellos bloques que se encuentren a una distancia eh, y que además se encuentren con una distancia menor a 150 metros de una muestra. Para el ejemplo nuestro, esto se va a cumplir, ¿ya? No, nuestra estimación no está tan lejos de nuestros sondajes, vamos a asumir que eso se cumple, pero para que tengan en consideración que aquellos bloques que no son ni medidos ni indicados se califican como inferidos siempre y cuando estos bloques tengan una muestra menor a 150 metros. Por otra parte, tenemos lo que son las reservas minerales, las cuales eso no entra dentro de este curso, porque para poder determinar las reservas hay que definir un método de explotación y con ello definir o calcular una ley de corte. Pero simplemente se los menciono para que lo tengan en consideración. Las reservas, como les dije, solamente se pueden obtener a partir de lo que son los recursos demostrados, ¿ya? No se consideran los recursos inferidos. Y la reserva es aquella parte del recurso que es económicamente explotable. Por lo tanto, es a partir es a partir de un diseño minero que yo tengo que determinar finalmente aquellos bloques que me dan un beneficio positivo para poder explotarse, ya, cualquier método sea. Entonces, una vez teniendo el modelo de bloques, ya teniendo el diseño, yo puedo identificar aquellos bloques que puedo extraer y que son económicamente rentables su extracción, y esos bloques corresponden a reservas mineras. Dentro de las reservas minerales, que de nuevo aquí están las definiciones también textuales del código York, están las probadas y probables. Esta tablita, también del código York, corresponde a cómo se clasifican recursos minerales. Aquí tenemos los medidos, indicados e inferidos. Y por el otro lado tenemos los minerales, las reservas, que son las probadas y probables. Recursos medidos pasan a reservas probadas y eventualmente podrían pasar a reservas probables. Recursos indicados pasan siempre a reservas probables
siempre que sean económicamente rentables, por supuesto, y los recursos inferidos nunca son reservas. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda es poder realizar aquí un ejemplo de la categorización de recursos, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video.